Buenos días, mi nombre es Mónica María Castaño Acevedo, soy estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy hablaremos del estudio del comportamiento de la mente en el campo profesional y disciplinar de la psicología familiar, por medio de una entrevista con el psicólogo Jorge Mauricio Flores Álvarez, especialista y experimentado en varios campos de la psicología. Una persona con una afección que influye en su salud mental puede beneficiarse de la evaluación y del tratamiento con un psicólogo. Un psicólogo puede ofrecer un tratamiento que se centre en las adaptaciones de la conducta y su trabajo puede abarcar desde aconsejar a personas con ansiedad hasta asesorar a las empresas sobre construir mejores equipos de trabajo. La mente es altamente compleja y las afecciones relacionadas con ella pueden ser difíciles de tratar. Los procesos de pensamiento, las emociones, los recuerdos, los sueños, las percepciones, entre otras, no se pueden ver físicamente como una erupción cutánea o como un defecto de corazón. Más que todo, se pueden observar signos físicos de algunos problemas de salud mental, como las placas que se desarrollan con la enfermedad del Alzheimer. Muchas teorías de la psicología se han basado en la observación del comportamiento humano. También, y sin embargo, si nos detenemos a examinar más detenidamente lo que es y lo que ha sido la psicología a lo largo de la historia, nos daremos cuenta de que los ámbitos y campos en los que puede ser aplicada son bastantes más amplios que los que parece sugerir la icónica imagen de Sigmund Freud prestando servicios de psicoterapia. De hecho, la psicología puede tener tantas facetas como actividades realiza cada ser humano. Esto es lo que hace que no exista una sola psicología, sino muchas ramas de ella, que están orientadas a distintos ámbitos de aplicación y diferentes objetivos. La psicología consistente en la realización de psicoterapia con pacientes es pues solo una de las muchas especialidades que existen dentro de la ciencia de la conducta. Entre ellas tenemos la psicología de las organizaciones y del trabajo, del marketing, la psicología clínica, la psicología de la salud, la sexología, la neuropsicología, la psicología forense, la psicología de la educación y del desarrollo, la psicología del deporte, la ecología social y comunitaria, la básica y experimental, la psicología de pareja y familiar, entre muchas otras. Pero hoy nos detendremos a mirar esta última rama, la psicología familiar. Se puede entender como una especialización dentro de la psicología clínica. También toma ingredientes de la psicología social y comunitaria. Y claro, en caso de terapia de pareja, también toma de la sexología. Podemos decir que se centra en la resolución de conflictos en el seno de la familia y las sesiones ofrecidas que da se han acostumbrado casi siempre a hacer en grupo, aunque dependiendo de la necesidad también se pueden realizar de forma individual. La psicología familiar es importante, ya que su principal objetivo es restablecer el equilibrio de la familia cuando sufre conflictos, tensiones o problemas de comunicación. También resalta, y es muy útil, cuando uno de sus miembros tiene problemas que afectan a la convivencia común, es muy útil. Pero es fundamental también que tengamos en cuenta que en la terapia de familia, aunque sea uno de los miembros que presente la sintomatología, no se busca culpables en estos casos, sino que se trata más bien de tratar con la familia en conjunto. La familia es un sistema en el que todos se incluyen y sobre ellos y sobre los otros. Por eso, todos los integrantes pueden contribuir a la resolución del problema que se esté presentando. Mediante la terapia de familia se estudia aquellas dinámicas que se producen en la convivencia, se escuchan las demandas de los miembros de la familia y se les enseña a cambiar patrones de comunicación y también de su conductas disfuncionales. En definitiva, se les ayuda a implementar cambios positivos en la familia y en la forma que tienen para relacionarse. Es por esto que hoy estamos aquí con Jorge Mauricio Flores Álvarez, un psicólogo especializado en psicología clínica, organizacional y social, y altamente experimentado en estos campos, como en el campo de la psicología familiar, que ha tenido también mucha experiencia. En esta entrevista exploraremos su experiencia, sus conocimientos y enfoques en este apasionante campo de la psicología, y juntos aprenderemos más de los aspectos teóricos, las prácticas profesionales y los desafíos éticos que rodea la psicología familiar. Bueno, sin más preámbulos, empecemos ya. Bueno, Mauricio, aquí estamos, iniciamos la entrevista. Bienvenido. Él es el personaje que en este momento nos va a dar como una breve reseña de toda su experiencia, la que ha tenido como profesional en todos los campos de la psicología, pero especialmente pues en el campo de familiar. Bueno, Mauri, entonces empecemos por decir quién eres, cuál es tu perfil, ¿cierto? Claro. Y cuál es, ya después de esto, pues miraríamos a ver qué logros has tenido en toda la experiencia que has vivido como psicólogo. Entonces sí, empecemos por saber quién eres como psicólogo. Bueno, Mónica, ya lo dijiste, yo soy Jorge Mauricio Flores Álvarez, yo soy psicólogo hace 23 años, graduado de la Universidad San Buenaventura de Medellín. Mi especialidad hace 23 años es ser psicólogo clínico, también tengo una especialización en psicología organizacional, también estudié algo de psicopedagogía y uno de mis hobbies es estudiar filosofía. He trabajado hace 23 años en el sector público y privado. En el privado he trabajado en la clínica CES, bueno, y con unas organizaciones y fundaciones y unas ONG internacionales, una de ellas es la presencia Colombo Suiza.
En el sector público he trabajado en alcaldías, gobernaciones, he trabajado con la Embajada de Estados Unidos, también asesorando todo el tema de las víctimas en Colombia y cómo detectar falsas víctimas. En esto, de hace que no es moda ahorita, porque hace mucho tiempo está, y es la justicia restaurativa desde la violencia intrafamiliar, cuando empezó psicológicamente, legalmente, todo ese tema de la violencia psicológica, cuando salió de moda. Entonces hubo una demanda grandísima en Medellín y en Antioquia, y creo que en Colombia, sobre lo que era violencia intrafamiliar basada en maltrato psicológico. Y como muchas mujeres abusaron de eso, y muchos abogados no sabían interpretar porque no sabían realmente psicología, entonces todo era maltrato. El decirte gorda, flaca, mona, negra, esos apelativos, esos nombres bonitos que le dábamos a las esposas o las esposas a los esposos, se convirtió en violencia y maltrato. Ah, ya es bullying. Y es bullying, Sí, ¿cierto? es bullying. Entonces, porque pasamos de algo cotidiano a algo legal. Entonces, cuando volvemos todo legal y el Estado no es capaz con eso legal, entonces eso queda en el limbo, ¿no? Entonces, termina siendo un problema mayor. Lo que termina siendo un control social neurótico, por decirlo de algún modo, donde la ley quiere controlar todo, domesticar todo y casi que, ¿cómo les dije? Casi que tener el control de todo, hasta de cómo nos tratamos, si nos amamos, si nos relacionamos, pues el Estado tampoco es capaz. Bueno, entonces he trabajado con la Gobernación de Antioquia haciendo proyectos sociales, coordinando proyectos sociales, ejecutando proyectos sociales. Dentro de ellos, uno de los más grandes fue Escuelas Saludables, donde las escuelas saludables, el proyecto de salud mental en las escuelas saludables, por muchos años tuvo énfasis en las familias, cómo tener estilos de vida saludable dentro del hogar, pautas de crianza. ¿Eso lo hiciste en qué tiempo? Eso lo hice hace por ahí unos 18 años. Lo hice en Antioquia. En toda Antioquia. En toda Antioquia, no, en toda Antioquia. Y también hice proyectos de salud mental y prevención de drogas en toda Antioquia, para Antioquia, donde hablábamos el tema de todos los ámbitos familiares, educativos, organizacionales, capacitábamos las instituciones educativas, organizábamos lo que eran los manuales de convivencia, porque en muchos manuales, por ejemplo, no estaban las conductas leves, graves y gravísimas del conducto regular y debido proceso frente a tipos de violencia, frente a consumo de drogas, frente a un montón de cosas. Eso no es nuevo ahorita es moda, pero eso lo venimos haciendo hace muchos años. Y también cómo entrenar a las familias en todo ese tema de abusos de drogas y violencia en los colegios, donde esas violencias partían de la familia. Eso que hiciste con las familias y escuelas saludables, ¿lo hiciste en varias escuelas acá en Medellín? ¿O hiciste un programa para que repercutiera con los psicólogos de Hice un todas las proyecto escuelas? para toda Antioquia, donde yo capacité a 115, capacité más o menos a 115 psicólogos en municipios de Antioquia, muchas organizaciones, en toda Antioquia, muchísimas instituciones educativas docentes, incluyendo padres de familia y alumnos en grupos organizados. Yo capacitaba los psicólogos en los municipios de Antioquia para dejar capacidad instalada en los municipios para que ellos replicaran ese conocimiento en los municipios. En los municipios. Y en la experiencia que tuviste en este tema, creo que es bastante amplio, dices que en las escuelas saludables la violencia que había dentro de las escuelas era como una repercusión directa de las familias, ¿cierto? No digamos directa, pero sí muchas de ellas tenían un efecto causal o tenían algo que ver en parte con su familia, la manera como los educan, las maneras como se relacionan en casa y proyectan esto en el sistema educativo. Y viceversa, ¿no? Es como en el sistema educativo también aprendemos cosas y formas de convivir y lo llevamos a la casa. Entonces, el ser humano es un ser circunstancial y es un ser, obviamente, que es situacional, entonces se nutre de todos los ámbitos. No podemos decir que solamente es unicausal, ¿cierto? Tiene múltiples causas. Entonces, uno de ellos es la familia. Y en Antioquia tenemos una manera de educar a las familias que ha cambiado, ha evolucionado además desde la pandemia, pero muy significativa desde el maltrato, desde el machismo. Desde el ser berraco, el ser berraco es no sé, pegar, pegue, véngese del otro, entonces entre más bravucón sea mejor, más lo respetan. Y todavía tenemos algunas secuelas de esa educación ortodoxa, tradicional, un poco arcaica que ha trascendido nuestra cultura paisa, ¿no? Desde ahí se trabajó mucho. Trabajé en la alcaldía de Medellín también haciendo proyectos sociales para la alcaldía de Medellín, apoyando otros y coordinando otros. Trabajé en Buen Vivir en Familia, donde nuestro foco eran las familias, donde trabajamos todo el tema de violencia intrafamiliar y principalmente en la fiscalía, donde atendía todas estas quejas, pero ya dentro de lo penal, ¿sí? Atendiendo las víctimas. También algo muy novedoso fue que casi que las primeras veces que en Colombia la fiscalía atendía los victimarios y luego, después de un proceso individual, los juntaba, hacíamos un acuerdo y hacíamos no solamente acuerdos económicos para el establecimiento de derechos o justicia restaurativa, sino que también creamos unos lazos de convivencia que no necesariamente siempre eran que terminaran juntos. Creo que uno de los objetivos principales de la psicología y más basada en familia, con enfoque de familia, es no necesariamente la familia tiene que estar unida. A veces la familia está bien cuando no están unidos. A veces la familia funciona cuando cada uno coge por parte. No necesariamente es que estén juntos unidos, pues como uno cree, el ideal que le han enseñado. Bueno, ya que nos dijiste cuál es tu perfil, que es bastante amplio, nos podría decir, Mauricio, cuál es uno de los mayores logros. Me supongo que hay muchos, ¿cierto? Como Hay psicólogo hay algunos. muchos, porque has trabajado en roles muy diferentes, pero que a la vez en alguna parte se están encontrando, ¿cierto? Que ese es como el trabajo principal del psicólogo, que se desempeñe en todos los aspectos donde el individuo tiene que interactuar, que tiene que mostrar personalidad. Entonces, uno o varios de los logros de los que más te acuerdas, o que han sido más significativos en tu vida. Bueno, hay algunos, dentro de ellos es hacer proyectos sociales, donde más que un logro de persona a persona, individual, son logros sociales. Es capacitar psicólogos, abogados, médicos, de cómo intervenir todo este flagelo o este fenómeno de las violencias intrafamiliares basadas en género, con consumo de drogas y alteraciones psicológicas dentro de las familias. Entonces, cuando uno ya entiende que hay un trastorno mental en un integrante de la familia, hay que educar toda la familia. Toda la familia. Entonces, muchos médicos no saben eso, muchos médicos simplemente medican y ya, pero no. A la persona que se pretende que es el culpable o que se tiene la problemática, pero no, a veces no interfieren o no ayudan al núcleo completo. No hay una educación, no hay una no hay una frente educación frente a los familiar. síntomas, frente al trastorno, frente al problema, y qué hacer con él, qué hacer con el problema, con los síntomas, y cómo relacionarse con la persona, con sus síntomas, cómo detectar los síntomas, cómo minimizar los síntomas, cómo convivir con eso en un núcleo familiar. Entonces, eso se hizo en Antioquia, y me parece que ese es un logro, que más que un logro individual, es un logro social, ¿cierto? Sí. Entonces, capacitar médicos, psicólogos, algunos psiquiatras, capacitar docentes, padres de familia, y sacar proyectos sobre esas cosas. Creo que eso es uno de algunos logros que se han hecho. Bueno, gracias,
En el rol que desempeñas actualmente, nos tendrías que decir cuál es el rol que actualmente estás desempeñando y dónde, con qué entidades estás trabajando en el momento. Bueno, Son varias. actualmente trabajo en la alcaldía de Medellín, la Secretaría de No Violencia, la Subsecretaría de Paz Territorial. Yo soy encargado de, bueno, he transcurrido trasegado por este proyecto más de 10 años, pero actualmente estoy encargado de pospenados. Pospenados son personas que recuperan la libertad domiciliaria condicional o pena cumplida después de haber estado en prisión. Mi trabajo es resignificar todas aquellas conductas delictivas, seguir acompañando todo el proceso de resocialización y reinserción social y adaptación social para estas personas y sus familias. Ya que estas personas salen con una sintomatología muy significativa, que podríamos llamarlo, y estoy muy poco en el mundo escrito, he investigado bastante sobre efectos de post-prisionalización. Hay efectos de prisionalización durante la prisionalización, pero no después de la prisionalización. Entonces, y estas personas, algunas de ellas salen con unas patologías muy significativas de prisión. Igual, antes, durante y después de prisión, la familia también tiene efectos de prisionalización y post-prisionalización. ¿Podrías hablar de alguno de esos efectos de tanto del interno que está en prisión, como qué síntomas muestra la familia después de que el familiar sale y ya recupera supuestamente su libertad? Bien, miedos constantes a que vuelva a prisión, miedo constante de quien llega después de muchos años de prisión, el hijo, la hija que se fue, la esposa o la mamá ya no es la misma, los hijos no son los mismos, el esposo no es el mismo, ¿cierto? Ni el perro ni el gato es el mismo en la casa. Entonces, al todo cambiar, la dinámica ha cambiado. Igual las personas vienen con una dinámica y unos códigos internos inconscientes de prisión, fila para bañarse, fila para comer, el sabor de la comida, los sentidos dentro de una cárcel cambian, afuera cambian, la manera como expreso mi sensualidad, mi sexualidad, mis emociones cambian dentro de la cárcel inconscientemente y fuera de la cárcel también no queda con esos códigos mientras vuelve a readaptarse. Entonces, primero, miedos. El que sale de prisión muchas veces sale con ansiedad, estrés, paranoia, muchas veces sale con delirio de persecución, algunas salen con psicosis, muchas de ellas salen con estrés postraumático, todavía sueñan estando en la cárcel, tienen pesadillas estando en la cárcel, se quedan meses escuchando la contada, todavía llegan a la casa y hacen fila para bañarse, hacen fila para comer y no saben, no se han podido adaptar que están en la casa. Y todavía piden permiso para desarrollar algunas actividades, porque allá sí hay que pedir permiso para todo. Eso, algunas de ellas todavía, o algunos todavía escuchan la reja. Muchos escuchan cuando los llaman, aún están en la casa. Y como los llaman, como si fuera un guardia del IPEC que los llama, entonces todavía escuchan eso. Entonces, todos estos síntomas, y como esos síntomas afectan a la familia cuando alguien diferente llega a la casa, que ya no es el papá que se fue o la mamá o el hijo, sino que es diferente, con un montón de problemas psicológicos y cómo eso afecta a la dinámica familiar. Y cómo se podría decir, Mauricio, de que entonces estas personas que recuperan la libertad física continúan ya afuera, fuera de la cárcel de los muros, en unas cárceles psicológicas. Sí. Pero esas cárceles psicológicas son más marcadas en ellos, son ellas, pero igual las tenemos todos. Pues es que psicológicamente casi todos los seres humanos, o una gran parte de los seres humanos, o por lo menos aquí en Antioquia, y gran parte de Colombia, que también fui conferencista más de 10 años en muchas partes de Colombia, en Antioquia y en Medellín, y cómo los seres humanos nos encarcelamos socialmente con todo, ¿no? Entonces nos encarcelamos con todo, nos encarcelamos con el que dirán, con la moda, con la demanda económica, con el status quo, nos encarcelamos con la religión, nos encarcelamos en el amor, nos encarcelamos en el miedo de ser nosotros por deber ser alguien diferente, que la sociedad espera que seamos o necesita que seamos. Bueno, entonces los seres humanos sí encarcelados todo el tiempo, ¿cierto? Que gocemos de libertad o que gocen de libertad, pues muy pocos, y a esos pocos los llaman locos, son un poco, ¿cierto? Pero realmente esos son los que se liberan de toda esta neurosis social. Entonces ahora que estás trabajando pues en pospenados y que tienes ese contacto directo con las personas que están recuperando su libertad y esa responsabilidad de dirigirlos hacia esa resocialización y esa integración otra vez a esa nueva sociedad que los está esperando, ¿de qué manera estás tratando tú a ese grupo familiar de que ayude al individuo que sale de la cárcel y de esa manera de que el grupo se integre, o que por lo menos esté bien y que sepan manejar la situación de ese nuevo miembro que, aunque no es nuevo, acaba de llegar bajo unas condiciones y unos contextos totalmente diferentes? Bien, Mónica, esto es esa demanda, ¿cierto? Sí. Con esa demanda, entonces, es esa voluntad, lastimosamente, para el número de personas que salen de prisión, acá atendemos un porcentaje muy mínimo, estamos hablando de un año 200 en promedio, de miles que salen de las cárceles de Medellín. Y las familias demandan más poco todavía. Entonces las familias casi siempre se adaptan a vivir como sea, de cualquier manera, y en el camino arreglar las cargas, y eso a veces tiene un costo psicológico y experiencial muy alto. Pero las familias básicamente lo que hace es psicopedagogía, se les explica qué se van a encontrar y qué se encuentran con ese nuevo integrante o esa persona que llega nuevamente al hogar, y se le capacita para que sepan qué hacer con esa nueva persona, ya que llegan con unos conductas y unos estilos de vida carcelarios bastante marcados. Y la persona que sale de prisión, cómo adaptarse a ese nuevo estilo de vida de la familia, ya que llegan con todas esas costumbres carcelarias casi que imponerlas dentro del hogar, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo esa dinámica que él trae o ella trae de prisión no concuerda con esa dinámica que ya hay en el hogar sin esa persona? Entonces hay un choque muy significativo, porque el hijo que dejaste de 5 años ya tiene 15 o 20, entonces ya no te ve como papá, y tú quieres llegar a ser el papá, ¿cierto? O el esposo que ya no quiere la esposa, o viceversa, y así sucesivamente por contar muchos casos. Entonces hay una resignificación y reacomodación de toda la estructura y la dinámica familiar. Es algo bastante complejo, y hay la sintomatología que quieras de parte y parte. Entonces trabaja todos esos miedos, ansiedades, angustias, frustraciones, y bueno, ahí vamos. Ok. Y entonces en ese trabajo que estás haciendo, tanto con el pospenado como la familia, ¿qué líneas de trabajo desde lo disciplinar y más directamente desde la psicología familiar has adoptado para manejar el programa? Bien, hay muchos, está todo lo que es la psicología sistémica, se cogen algunas partes de la teoría sistémica, pero fundamentalmente, principalmente cojo la psicología clínica. Cojo mucho de la psicología clínica, cojo mucho el humanismo, principalmente de Rogers, lo que tiene que ver con el trato de persona a persona. Aquí no se trata a nadie como un criminal, un delincuente, o que falló, que es mejor o peor, o un reo, o un interno. No, aquí todas las personas se atienden como personas, como seres humanos, independientemente del delito y todo. Entonces la técnica es una técnica humanista, la técnica es una técnica de resignificación de pensamientos, emociones y conductas para que se adapten más a unos estilos de vida saludables, individual, familiar y socialmente, sin necesidad de que se adapten a la sociedad como creemos que es la adaptación social, ya que la adaptación social mucha de ella es un poco enfermiza, ¿cierto? La sociedad casi que te exige de ser como ellos quieren que sea, pero eso no es lo que tú realmente quieres y necesitas ser o deseas hacer. Entonces eso de reincorporar a la gente a la sociedad para que se adapte a la sociedad, pues no sé qué tan viable sea o qué tan sano sea, pero sí mínimamente que se empoderen de sí mismos y crearles habilidades y estrategias psicológicas para que no vuelvan a delinquir, o por lo menos para que encuentren otra visión o cosmovisión de vida, y resignificar esa relación con lo económico.
porque muchas veces creemos que la economía en lo social es lo que te da estatus, y ya vemos que el dinero puede dar algunas cosas de tranquilidad, pero no necesariamente felicidad y bienestar. Sí, nos llena todas las necesidades. Entonces, desde ahí, básicamente, técnicas humanistas, técnicas muy gestálticas, muy vivenciales, y como psicólogo, respetando las teorías, respetando las estrategias, respetando la epistemología, uno puede coger de otras corrientes, ¿cierto? Sin necesidad de mezclarlas, pues, y sin salirse de la ética psicológica y del quehacer psicológico. Eso es importante. Correcto. ¿Y cómo ha sido la acogida de esa población y ese contexto carcelario y sus familias con este programa que está prestando la alcaldía de Medellín? Pues en comparación con otros años, este año no ha sido de tanta demanda, pero igual la gente reconoce el programa, reconoce los beneficios que tiene. De un porcentaje de 2.000 personas que salen de la cárcel tenemos aproximadamente 200 y algo en un año. No es mucho, pero también hay que comprender que muchos no son de Medellín, muchos no son de Antioquia, que salen de las cárceles, muchos tienen algunas conductas delictivas arraigadas, personalidades delictivas, entonces su visión de vida es seguir delinquiendo, ¿cierto? Sí. Entonces es muy respetable y bueno, pero tiene gran acogida y tiene mucho reconocimiento social. Se hace la asesoría o la intervención psicológica con las familias desde tu sitio de trabajo, desde la oficina, o también ustedes llegan allá a los hogares de los pospenados. Bien, yo no hago eso, pero acá tenemos dentro del programa un componente de familias que sí hace eso, ¿cierto? Acompaña a la familia de los PPLs. Los pospenados no, los pospenados los atiendo vía telefónica y los atiendo acá presencialmente. Yo no hago visitas domiciliares. Ok, muchas gracias, Mauri. ¿Qué acciones, procesos, actividades resalta en su ejercicio profesional como psicólogo y en las acciones directamente con las familias de los pospenados? No entendí la pregunta. Sí. ¿Qué acciones, procesos, actividades se hacen en lo que estás haciendo ahora con los pospenados? Tanto con el nuevo miembro de la familia, el que acaba de salir de la prisión, como con sus familias, Bien. dentro de tu profesión como Ok, psicólogo. gracias. Se hacen atenciones individuales en asesorías, se hacen intervenciones clínicas. Hay algunas familias que generacionalmente se heredan el delito y básicamente los educan en el delito. Como una Y- saga. Y como una saga, Sí, pues, sí. siguen en su Y los educan en el acción delito. directiva. Les educan estrategias para robar, estrategias para extorsionar, estrategias para comandar grupos, estrategias de armas. Te les enseñan, eso es un proceso educativo en algunas familias y sectores de Medellín. Ujú. Entonces sí, hay algunas familias que sí, básicamente educan a sus hijos o para morir o para ir a la cárcel. Desafortunadamente. Viviéndolo desde ahí, ¿no? Sí, Viviéndolo desde sí, ahí. es una realidad. Otros es obviamente conseguir dinero como Y sea. aquí en Antioquia, explícitamente en Medellín, yo creo que todos lo hemos visto. Sí. Desde chiquitos, en Hay los algunos sectores, vecinos, hay algunos sectores muy marcados donde se ha con eso. marcado que por generaciones. Además, hemos visto en la cárcel que está el papá, la mamá, los hermanos, la hermana, En la están cárcel. todos en la cárcel, Sí. todos. O todos. si no están en el mismo momento, han estado en la cárcel. Sí, ¿cierto? claro, claro. Y casi siempre por los mismos delitos, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, ¿y desde cuáles modelos o enfoques? Yo creo que esto ya lo habíamos como hablado, ¿cierto? Enfoques de la psicología orientan las acciones que desempeñan en el campo de la psicología. Estamos hablando pues sobre este proceso. Me hablabas de la gestalt. Principalmente psicología De lo humanista, humanista. la gestal, principalmente con las familias, todo lo que es las teorías sistémicas, el enfoque sistémico. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta tanto trabajar con el humanismo y con la gestalt y el sistema? Eso tiene que ver más con la personalidad, creo yo, ¿cierto? Y con el gusto. Porque me parece que recogen vivencialmente muchas cosas y se sale de los parámetros preestablecidos de encasillar las personas en teorías, ¿cierto? La psicología humanista ve el ser desde el ser, desde la fenomenología existencial, respetando al otro sin necesidad de encasillarlo, juzgarlo, valorarlo, recriminarlo, patologizarlo, por decirlo de algún modo. Entonces es más compartir de tú a tú, como dice Buber. Es un tú y yo y tú, donde no está el terapeuta y el paciente o el usuario, sino que son dos personas que se encuentran para hablar de un tema y entre los dos se encuentran posibles soluciones a eso, ¿cierto? Entonces me gusta más por la humanidad que implica eso, sin decir que sea la única y la mejor, la Gestalt, porque pues aporta unas técnicas vivenciales muy chéveres, muy prácticas y muy humanizadas desde el día a día que se ajustan mucho a lo cotidiano, ¿cierto? No es el típico taller con un protocolo y una guía, sino que es más desde la vivencia. Y la psicología existencial, pues obviamente es todo el contacto con la existencia y la historicidad del ser humano desde la existencia, ¿no? Desde ahí, sin dejar de lado otras corrientes también filosóficas que pueden servir en esto, ¿cierto? Por ejemplo, con los drogaditos sirve mucho el conductismo, pero también, y poco experimentado, el humanismo. Pero bueno, es como la visión epistemológica que se le da como a ese fenómeno de drogadicción. Pero siempre vemos, por ejemplo, las partes de rehabilitación desde el cognitivo-conductual. El cognitivo-conductual tiene una epistemia del ser humano bastante organísmica que muchas veces no obedece al ser humano como ser humano. Entonces, uno puede coger de muchas cosas que le sirve, pero respetando el concepto, la técnica y la epistemia, creo yo, ¿cierto? Y la ética. Claro que sí, como decía desde el inicio, has trabajado bastante desde lo clínico. Sí. Entonces, ¿por qué no enfatizar en ella? Yo creo que me contestes por qué no enfatizar en lo clínico, en todo este proceso que estás haciendo ahora, más que todo maneja la gestalt, el humanismo, porque no solo lo clínico. Porque ninguna corriente filosófica, psicológica, científica sería capaz de explicar al ser humano por sí misma. Necesitamos de todo y aún así quedamos cortos porque el ser humano es tan complejo, la diversidad del ser humano, la existencia del ser humano y de una sociedad, y más una sociedad como la nuestra, que es multicausal, multidireccional, que tiene todo, pues una sola teoría sería algo muy errático, sería algo bastante, yo creo que no encajaría en nada, ¿cierto? Yo creo que hay que coger mano de muchas cosas, respetando, como te dije, los conceptos, sabiéndolos aplicar y no viendo al otro como alguien que voy a salvar o que necesito curar o el otro que necesita de mí o que yo sé más que el otro, sino como dos personas que hablan, ¿no? Que se encuentran, que el otro siempre va a saber más que yo de sí mismo y creemos que el psicólogo sabe más del otro. No, que nadie sabe más del otro que el otro. Sí, Entonces es un exacto. proceso de aprendizaje, más que de enseñanza y aprendizaje y de compartir. Él sabe o la otra persona que llega a consultar sabe muchas cosas, yo sé otras y compartimos. Eso es Y se todo. necesita de todos los campos, como para... Obviamente hay que conocer el DCM, hay que conocer todos los lineamientos psiquiátricos del DCM, los clínicos, para saber cómo abordar el otro, porque si no se quedaría una charla también inocua y sin sentido donde se perdería el rol del psicólogo. Pero sí saber qué hacer con eso.
¿cierto? Sí. Es saber qué hacer con esos criterios clínicos, es saber qué hacer con esa presunción diagnóstica, es saber qué hacer con eso. Ujú, ¿sí? sí, Que claro. algunas corrientes psicológicas se quedan cortas ahí y lo que hacen es que le aplican a rajatabla los conceptos, los criterios a las personas o las personas a los criterios. Ujú. Entonces, desde ahí creo que hay un problema práctico y ético. Ok. Bueno, entonces tú trabajas de manera interdisciplinar y transdisciplinar Sí, dentro de tu rol cotidiano en este programa de pospenados. única, sí, claro, es necesario porque acá, como te dije, tenemos personas con múltiples patologías, entonces necesitamos remitirlas a centros de salud donde médicos, psiquiatras, ¿cierto? También Ujú. trabajamos con abogados, con trabajadoras sociales y se remite a otros componentes donde hay otros psicólogos, dependiendo de las patologías familiares y todo eso, ¿cierto? Pero siempre es un grupo interdisciplinario, principalmente acá. Cuando trabajaba en otros lugares, pues trabajamos con psiquiatras, médicos, psicólogos y teníamos una especie de staff donde entre todos discutíamos básicamente todos estos casos. Pero estoy hablando de otras instancias. De No otras acá en la instancias, clínica. no, eso fue, En la clínica CES, en Buen Vivir, en muchos otros programas. entonces se reunían, Y ahí discutíamos discutían los casos particulares y entre todos se colaboraban para el proceso de creación. terapéutico, el proceso terapéutico y de Bueno, acompañamiento. muy amplio Muy y enriquecedor. muy completo. Muy enriquecedor. Ujú, sí, bueno. ¿Qué aspectos éticos de la psicología son los más relevantes en su campo de acción? Y en este momento, pues más como en el campo de la familia, de lo que estás vivenciando cada día, continuamente, con este programa que estás haciendo acá. Yo creería que mirar la ética entre rangos, que es más ético y que no, pues no cabría, ¿cierto? Todo es ético. Entonces, mirar la ética, si es ética, es ético todo, ¿cierto? Dentro de esos parámetros éticos. El respeto al otro como persona, el respeto al otro como ser humano, el saber escuchar al otro, el saber de que si el otro, sea familia, individual, pareja, viene a mí es porque necesita un profesional y tengo que comportarme como un profesional. Eso implica entonces no mezclar, por el afán de dar respuesta a algo, por moda, mezclar entonces cosas que no tienen que ver con la psicología, que están muy en boga ahorita, entonces confundimos el coach con psicología, confundimos aromaterapia con psicología, confundimos, no sé cómo se llamará eso, filología, yo, Sí. con psicología. Ya todo se está confundiendo con psicología. El tarot con psicología. Ahorita hablabas detrás de cámara de que tuviste un proceso con una persona hace como 20 años, ¿sí? Sí, increíble. Cuando yo viajaba por Antioquia capacitando a los psicólogos, encontraba psicólogos que le dieran la mano. Entonces le hacían fila en todas partes donde uno iba, en la iglesia, tomándose el café en el parque, todo el mundo le hacía fila para que le diera la mano. Y él a eso le llamaba psicología, le daba la mano, ¿cierto? Okay. Y tenía otro que hablaba con extraterrestres, psicólogo. Y él hablaba lenguas diferentes y cuando daba conferencias, hablaba lenguas diferentes porque se comunicaba con extraterrestres en conferencias y eso le llamaban psicología, ¿cierto? Entonces eso me encuentra una infinidad de cosas. He encontrado en municipios y aquí en Medellín psicólogos que leen cartas y a eso le llaman psicología. Hay otros en Medellín y en otras partes de Antioquia donde hablan con ángeles y a eso le llaman terapia, ¿cierto? Entonces lo principal, creo yo, es si soy psicólogo, ceñirme a los parámetros, teorías y estrategias psicológicas. Porque si no, pues escaparía por la psicología. Yo creo que eso es importante, el respeto al otro y conocer los límites dentro del psicólogo es importante. Hay psicólogos como yo, por ejemplo, el límite mío es no trabajar con niños y con niños abusados, yo no soy capaz con eso. Me conmueve tanto y pierdo tanto la objetividad que no, porque como padre yo me pongo en el lugar, entonces no. Entonces conocer el límite también, que por más profesional que yo soy, más conocimientos que tenga, hay personas que me da dificultad, o eventos o casos que me da dificultad atender. Okay. Catástrofes donde hay personas mutiladas, enterradas varios días, como sucedió aquí en Medellín, ¿sí? Que es algo muy difícil y yo vi que muchos profesionales nos daban mucha dificultad atender esas catástrofes naturales, que para eso hay personas de otras partes muy capacitadas y uno dice, no, yo no soy capaz, no sé cómo abordarlo, tenga alguien que sí sabe. Hay que aprender a decir también no, aunque seamos muy psicólogos, ¿cierto? Claro, porque no las Las todas, emociones ¿no? también inciden mucho. Y no las sabemos No, no todas. las sabemos Y todas. el psicólogo es una persona común y corriente que está en un proceso de crecimiento continuo y tiene limitaciones como cualquier ser humano, ¿no? Entonces, también es aprender a poner el límite. ¿Y qué piensas, hablando de ética, sobre, tú lo decías, es aprender a respetar al otro, ¿cierto? Independientemente de que te llegue a ti? Pero es algo que en la teoría se ve mucho, pero en la práctica, hablando del proceso, del rol y de toda la problemática que ustedes están manejando aquí en la alcaldía con los pospenados, se ve en todas las entidades públicas, en la mayoría de las entidades públicas, que hay una estigmatización social para esta comunidad carcelaria. ¿Qué crees tú que Sí, acá, en este ámbito, en este contexto, se ve también eso? Sí, no solamente estigmatizan al individuo, a la persona que cae en prisión, sino también a su familia, ¿no? Ujú. Claro. Y bueno, eso sucede acá en nuestro contexto, pero yo creo que más importante de que los estigmaticen es que la autoestigmatización es más importante. Ujú. La gente por lo regular se autoestigmatiza y la familia se autoestigmatiza. Entonces, yo creo que más importante que cambiar la sociedad para que no lo haga, que es importante, es también cómo enseñarle al otro o a la familia a saber qué hacer con ello, ¿cierto? Yo no soy capaz de cambiar el sol, pero sí debo saber qué hacer con el sol, Claro que sí. ¿cierto? Entonces, a veces el problema no es lo que pasa, sino qué hacemos con eso que pasa, ¿cierto? Es una base filosófica fundamental y te aplica mucho a la psicología, ¿no? Yo no puedo cambiar la mayoría de cosas en la vida, pero sí debo saber qué hacer con eso que no puedo cambiar. Entonces, más que trabajar en la no estigmatización social, que es importante, hacer una educación social, es qué hacer con ese individuo y ese núcleo familiar para que no se autoestigmaticen y qué hacer frente a la estigmatización social. Claro, porque el mismo se estigmatiza, pero también se excluye. Entonces, él tiene que también subir autoestima y sentir de que él pertenece, porque es que la mayoría de las personas que salen de allá, ellos mismos se sienten que ya ese espacio que dejaron ya no les pertenece, que ya es como lo ven como otro mundo. Entonces, ahí es donde el otro también percibe eso y lo practica. Claro que sí, aunque no podríamos mirar a las personas que salen de prisión de las familias como personas vulnerables. Podrían ser vulneradas socialmente, pero no vulnerables. Es más, ellos vulneraron la mayoría a otros, pero no son vulnerables. Pueden ser vulnerados, que es diferente, ¿cierto? Y muchas de estas personas abusan de su condición de delinquir familiarmente o individualmente para tener un status quo social de dominio en el barrio, de dominio en la cuadra y de dominio en ciertos estatus sociales con el delito, lo que genera el delito, ¿cierto? El miedo, el dinero, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, a veces la gente no se estigmatiza como algo negativo, peyorativo, sino también como algo de poder. Ok. Lo utilizan a favor. Por eso lo digo, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaría a futuros profesionales desde la psicología
en el campo de la familia? Pues primero, estudiar mucho psicología y estudiar mucho cosas que tengan que ver con temas afines con la familia que no necesariamente sean psicología. La psicología que tenemos en Medellín y en Colombia es una psicología pasada de más de 40 años, mientras acá apenas estamos hablando de cómo detectar algunas cosas. En otros países ya han sacado otros tratamientos terapéuticos diferentes. Por ejemplo, en muchos países trabajan patologías 3D con un montón de cosas, 4K, y acá no, acá todavía es el tú a tú por medio del discurso. ¿Y qué es ¿cierto? 3D? Son tecnologías avanzadas donde pueden hacer terapias para fobias, miedos, traumas y un montón de cosas, ¿cierto? Es inteligencia artificial, básicamente, ¿cierto? Donde tú te enfrentas de una manera sistemática a tus miedos y a tus cosas. Y tienes un montón de tecnología muy avanzada, donde ya, por ejemplo, microchip, ¿cierto? Para la depresión, microchip para ciertas enfermedades, que aquí todavía no tenemos cosas de esas. Entonces es bien interesante. Instaladas en el cuerpo. Sí, claro. En el cerebro Sí, directamente. claro que sí. Ahorita están sacando chip para la depresión. Esto se parece como un mundo feliz. Básicamente, pero básicamente es el comercio, básicamente es la tecnología y básicamente es eso, es la visión desde donde vemos al ser humano. Entonces, hay personas que vemos al ser humano como un organismo, entonces como un organismo, como una máquina. Entonces, al ser un organismo y un ser social sin individualidad, entonces lo podemos convertir en una máquina, lo podemos convertir en un animal, lo podemos convertir en un robot, lo podemos ver así, ¿cierto? Sí. Lo que hacen las empresas con los seres humanos, que lo ven como máquinas productoras de productos que generan dinero, ¿cierto? No es ajeno a la nueva tecnología donde te robotizan para muchas cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, de eso vamos a caer, vamos a ir allá. Ya hay muchas enfermedades que están curando o aliviando o minimizando los efectos con microchip. Eso ya existe, ¿cierto? O con nanorobots en el cuerpo que te recorren el cuerpo y te curan enfermedades y te aplican nanorobots en el cuerpo. Eso ya existe. Entonces estamos atrasados. Entonces, ¿qué consejo les doy a los profesionales? Primero, que sean éticos, que sean humildes, que estudien mucho psicología y que estudien mucho otras teorías u otras cosas afines a la psicología y afines a ese fenómeno de intervenir. Que no se queden solamente con lo psicológico sin perder el criterio ético. Sí, muchas gracias, muy bonita la recomendación. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrenta al trabajar en el campo de la psicología familiar? ¿Cómo lo has abordado? Primero, las mentiras. Casi siempre, más en este campo de pospenados y las familias, el perfil del pospenado y la familia son personas que tienden mucho a decir mentiras, a engañar, a manipular, a meter el aceite al otro, básicamente, a ver cómo reacciona, porque tenemos rasgos algo patológicos, por no decir sádicos o antisociales, o psicópatas, por eso de algún modo, ¿cierto? Un poco más fuerte. Las mentiras, entonces, cada integrante de la familia viene con su realidad y acomoda su realidad a su amaño, lo cual pues, son mentiras controladas, entonces todo el mundo tiene sus mentiras. Otro es que las familias enteras o gran parte de la familia que tiene problemas asistan a consulta. El rol del psicólogo en nuestra sociedad aún no coge la fuerza que debe coger. Entonces el psicólogo es un consejero, el psicólogo es una persona cualquiera, porque lastimosamente en muchas universidades creen que la psicología es consejería. No se le ha dado como la importancia y el respeto A que las se cosas. merece. Sí, sí. Entonces eso hace que Lo nosotros toman como tengamos- charlatanes. Sí, claro. Porque nosotros como psicólogos muchas veces no nos hemos dado el lugar de ser profesionales, ¿no? Entonces desde ahí, esos son los principales retos que hay. Bueno, uno de tantos. Uno de tantos. ¿Y puede compartir un caso de experiencia en el que hayas visto un impacto significativo en una familia a través de tu trabajo? No solamente ahora. Ok, entonces, ¿usted ha participado en investigaciones relacionadas con la psicología familiar? No he participado en investigaciones de psicología familiar. He hecho parte de investigaciones, proyectos, programas, estrategias municipales y departamentales para la psicología en general. Y dentro de ellos cabe la familia, pero la familia en particular. Bueno, hay por tu investigaciones, no, pero ahorita hablabas de los dos proyectos que eran lo de las escuelas. Por ejemplo, algo bien interesante es que aquí en Medellín y en Antioquia hubo mucho tiempo, y aún existe, donde trabajar con población diferencial, principalmente mujeres, ¿cierto? Entonces se convirtió en un feminismo. Entonces pasamos de luchar contra un machismo y al intentar luchar contra un machismo empezamos a crear poblaciones diferenciales feministas. Cuando me invitan a esas reuniones, yo les muestro que en la fiscalía el 93% de las mujeres eran falsas víctimas, ¿cierto? Y que un 90% de los hombres eran víctimas indirectas de las mujeres también. Cuando yo empiezo a crear estrategias sobre esto y a ir a estos grupos donde trabajan con mujeres y obviamente con familia, donde había que resaltar el rol femenino y expongo todos estos temas, pues me sacan a patadas, básicamente me insultan, me sacaron una vez a empujones, literalmente, echado a empujones. Como si estuvieras... Sí, porque eran feministas, ¿cierto? Eran Era población diferencial femenina, pero realmente eran feministas. Entonces no cabía que que el hombre era víctima y la mujer también. No, y es que la mujer pasó, como decías, de un extremo, de ser víctima, pasó a victimizar al hombre Claro. y a masculinizar el rol femenino. Pero- No solamente ya se volvió feminista, sino que ya lo masculinizó. Aunque no podemos caer de pronto en esa trampa conceptual sobre qué es masculino y qué es femenino, y menos ahorita, ¿cierto? Yo creo que eso hay que reevaluarlo un poco, y más ahorita, qué es masculino y qué es femenino. Pues creo que eso hay que replantearlo un poco. Total. Entonces, y de ahí después se dieron cuenta de una investigación que salió a nivel nacional, que era muy parecida a lo que yo había hecho aquí en Medellín, entonces me llamaron ahí sí, a que les explicara lo que yo había encontrado sobre esas mujeres falsas víctimas y sobre esos hombres víctimas y cómo eso repercutía en una familia, sí, en el machismo, en el feminismo y en una estructura familiar. Y bueno, pues, en esos días salió un estudio parecido al mío en Colombia, no teníamos ningún contacto Colombia con Medellín, y muy parecido en Sí, cifras. no te acuerdas cómo se llamaba el programa, el proyecto. No, yo sé que salió un estudio sobre eso y entonces me llamaron y pudimos replantear un poco, por lo menos ya armonizar un poco el discurso sobre que las mujeres, no necesariamente todas, siempre son víctimas de los hombres, ¿cierto? Y podemos replantear un poco de que hay mujeres que victimizan a los hombres y abusan de los hombres, ya sea física y psicológicamente, Claro que sí. y económicamente mucho, ¿no? Total. Dentro de su manera de ser. Es más, vemos en las cárceles mujeres que han tenido aquí en Medellín, y eso es algo para analizar, el feminicidio, porque en Medellín tenemos mujeres que aún al día de hoy son jefes de grupos armados. Mujeres a hoy, en Medellín, que son jefes de grupos armados, y mujeres sicarios o sicarias. Tenemos mujeres que tienen plazas de drogas, tenemos mujeres que comandan grupos armados. Aquí hoy en Muy Medellín. importante. Entonces, Y es información que
Generalmente no conocemos. claro, entonces creemos que la mujer, por el arquetipo social, es débil, es frágil. No, aquí hay mujeres que mandan grupos armados y tienen el mando, y lo hacen, no diríamos bien o mal, pero son bastante fuertes y bastante respetables, ¿cierto? Tenemos antes de Pablo Escobar, tenemos a Alexelia Blanco, que mire que ella era mujer, estamos hablando de hace más de 30 años, y tenía grupos armados todo un tráfico de drogas internacional, y era una mujer, y estamos hablando de hace más de 30 años. Entonces en Medellín encontramos mujeres y mujeres que están en grupos armados, que asecinan, pero si ellas las asesinan es feminicidio, pero si ellas las asesinan es un asesinato normal. Simple, ¿cierto? Es como la desproporción también en los conceptos entre hombres y mujeres, frente al delito, frente a la psicología, frente al rol social y frente a todas estas estigmatizaciones, que es donde te digo que hay que analizar muy detenidamente cada palabra y cada cosa, sin saber qué es verdad o definir qué es verdad, sino mínimamente llegar a unos análisis más detallados de qué es. Unas buenas de cosas. En la fiscalía. Sí, me invitaban por separado, no estás grabando. Sí, estoy grabando. No, esa no. Entonces, ¿Cómo cree que las dinámicas familiares y la psicología familiar han evolucionado en respuesta a los cambios sociales recientes? bien, yo creo que han evolucionado a la par los cambios sociales con la familia, y más de pandemia, que tenemos una visión de vida y de muerte y de unión familiar ya diferente, ¿no? Yo creo que la pandemia nos dejó una concepción de vida y familiar diferente. Y los cambios sociales ahorita han roto esos estereotipos, esos esquemas de familia, donde primero eran papá, mamá y 15 hijos o 25 hijos como en Antioquia, a donde ya tenemos dos papás en una casa, dos mamás, donde tenemos hijos tuyos, míos y nuestros, donde tenemos solamente hijos tuyos o hijos míos, donde tenemos hijos que no son de los dos y son prestados o son adoptados, ¿cierto? Son Y de cosas pronto ya las personas ni quieren hijos, sino que quieren animales. exacto. Entonces ahorita Sí. está en trámite en la legislación colombiana las familias multiespecie. Las familias multiespecie ahorita en este momento en Colombia están debatiendo eso. La familia multiespecie es que las mascotas tengan casi los mismos derechos o beneficios que un integrante de la raza humana, porque si lo de algún modo ser humano en la familia. Como en muchos países, por ejemplo, que el gato se le puede dejar la herencia al gato, pues se le puede dejar la herencia al perro, ¿cierto? Eso ocurre en otros países, en algunos países. Pues yo me asombré cuando escuché por el INPE que los perros, creo que son en todas esas organizaciones del gobierno como la policía, me imagino que el ejército, pero hablemoslo desde el INPE, de que los perros caninos, los que detectan allá la droga, se pensionan. Exacto. Sí, pero para mí era pues un concepto muy nuevo y me sorprendió, pero es lo que estamos viviendo ahora y lo que tú estás diciendo de que ahora se está Porque legislando. pensionarse en el IPE no recibir pensión, el dinero, es simplemente dejan de laborar ahí. Ajá. No pasa nada, una vida más doméstica, ¿cierto? Ujú. Pero sí, entonces han cambiado la concepción y la formación familiar y eso cambia la dinámica de la sociedad. Y al cambiar las políticas sociales y estructuras políticas, socioculturales, demográficas, cambia la familia. Entonces las dos cambian a la par, una jalona a la otra, cuáles para nosotros se jalonan entre sí. Y eso hace que cambiemos esa visión y esa percepción de lo masculino y lo femenino, por ejemplo, en una familia. Porque entonces si ya son dos chicos criando hijos, entonces está lo femenino y lo masculino. Pues si hay dos chicas criando hijos, entonces está lo masculino y lo femenino, ¿cierto? Ejemplo, ¿dónde está el rol de mamá y el rol de papá? ¿Cierto? Que es algo bastante para revaluar en nuestra sociedad, que creo yo que quiero replantearnos, ¿cierto? Entonces también hace mucho tiempo, y no es muy normal, pero sí hace mucho tiempo se viene en Medellín y en Colombia, donde la mamá trabaja y el papá educa a los hijos. Donde el papá hace la vida doméstica de barrer, trapear, sacudir y lavar, y la mamá labora, ¿cierto? Entonces no es muy común, pero se está representando. Ahorita es un poquito más común y se ve un poco más, donde las mujeres salen a trabajar, económicamente sostienen el hogar y el hombre educa a los hijos. Entonces mire que todas esas concepciones ortodoxas, arcaicas, un poco primitivas, que teníamos de la sociedad, que sirvieron en su momento, hoy han cambiado. Eso hace que cambien muchos valores sociales, valores familiares, la manera de concebir la familia, de relacionarse con el mundo. Eso hace que todas esas teorías que teníamos ancestrales, en más o menos unos 20 años para acá, estén cambiando todas. Por eso hay que cambiar la manera como percibimos la psicología, hay que cambiar la psicología y evolucionar con el universo. Tenemos psicología en Colombia desde 50 años. Desde 50 años todo cambió. Y todavía se están en las universidades, se está educando a los nuevos psicólogos desde las mismas bases. Claro, de de hace hace 50 más de años. 100 años, con Freud, con toda esa gente, de hace más de 100 años, teorías actualmente que traen de Europa, pero son de Europa, no son contextualizadas acá. Entonces creemos y entendemos, o creemos entender que las familias son europeas, no son paisas. ¿Cierto? Entonces, pero le digo, hay que contextualizar la psicología, hay que adaptar un poco más la psicología, porque la psicología también debe cambiar a la par con la sociedad y las familias. Claro que sí. Y bueno, ¿y qué consejos o recomendaciones le da a las familias que buscan su ayuda a situaciones de crisis o conflicto? Bueno, como pueden ver, yo no soy muy amigo de los consejos. Me parece que los consejos en ocasiones son importantes, pero en muy pocas ocasiones. Yo creo que lo más importante es interpelar al otro, interpelar a los otros, es decir, saberles preguntar de ellos, con ellos y para ellos, y entre todos buscar posibles soluciones a esas quejas, a esas demandas, a esas necesidades. Casi siempre el ser humano sabe qué hacer. Necesita que alguien se lo confirme o se lo aclare. Pero casi todos sabemos qué hacer. Lo que muchas veces no sabemos es el cómo, que esa es nuestra función como psicólogo, ¿cierto? Pero más que dar consejos, es construir con estas familias, estas personas de manera individual y colectiva, el qué y el cómo. Porque casi siempre en psicología, ya sea individual, en familiar o en pareja, casi siempre el motivo de consulta realmente no es el problema. El motivo de consulta casi siempre es una queja y casi siempre es un síntoma, pero casi nunca es el problema. Entonces podemos dar consejos, sin saber realmente cuál es el problema, muchas veces podemos agravar la situación. Ok. Entonces primero el consejo es... Pero no hay consejo para No hay las familias, consejo, hay consejo para las sino familias, para los psicólogos, para los es psicólogos. analizar bien y muy detalladamente y con ojo muy clínico, ¿sí? Antes de dar un consejo, porque casi siempre cada consejo encierra una trampa en sí misma. La gente casi siempre busca consejos para no responsabilizarse de sus decisiones y viene siendo un síntoma de muchas patologías que llaman locura de control externo. Entonces yo me responsabilizo de nada, entonces busco quién me solucione. El psicólogo no puede caer en ese juego. Entonces más que dar consejos es con un ojo clínico realmente cómo se pregunta y cómo construyen esa posible solución a esa queja, demanda o necesidad. Y eso para los psicólogos, los futuros psicólogos. ¿Y alguna idea para las familias colombianas o para las familias paisas? Pues una idea Porque, es que... porque consejos no te gustan, porque todos los hogares tienen dificultades diferentes o Claro que conflictos. sí, todas las personas y cada persona dentro de su núcleo familiar y cada hogar en sí mismo. Yo creo que lo importante es que cada uno coja un proceso de responsabilizarse de sí mismo. Yo creo que si empezamos a responsabilizarnos de nosotros mismos, desde muchos ámbitos, un proceso de introspección y análisis detallado de nosotros mismos, sin evadirnos, sin escondernos, sin justificarnos, sin explicarnos tanto, simplemente desde lo humano, desde lo visceral, desde lo espiritual, desde la humildad de reconocer, la embarré, perdón,
no quiero hacer esto porque no me nace, yo no quiero ser abogado, yo quiero ser, no sé, psicólogo. Entonces, cero como uno es mismo. ser auténtico, ser Auténtico. original. Cuando yo soy coherente conmigo, que es una base fundamental de la no violencia, es una base fundamental de la salud mental, cuando yo soy coherente conmigo, cuando yo soy auténtico conmigo, cuando yo tengo unidad. Gandhi lo decía. Gandhi decía algo muy bonito con relación a esto sobre no violencia y es, yo soy mi propio enemigo. Y si es la mayoría de guerras mundiales, no empiezan sociales, empiezan con guerras individuales, desde el deber ser, desde yo espero que sea, tienen que ser. Entonces, cuando yo estoy en paz conmigo, cuando yo me reconozco a mí, mis debilidades, mis fortalezas, mis éxitos y mis no éxitos, cuando yo me reconozco a mí, reconozco más el otro. Cuando yo me quiero más a mí, no es ese autoestima falso, algo que tenemos socialmente, que la autoestima es tener el status quo, ser eficaz, eficiente, efectivo. No, eso es una neurosis social. Cuando yo me reconozco a mí, me quiero a mí, desde mi humanidad como ser humano, yo soy capaz de reconocer al otro en su humanidad y como ser humano. Si no, es muy difícil. Ok, Mauricio. Hemos terminado pues con la entrevista. ¿Alguna conclusión? ¿Te vas a despedir? No, Mónica, muchas gracias por la entrevista. Esperemos que te vaya muy bien. Hay mucho que hacer como psicólogos en esta sociedad. Creo que podemos aportar mucho más. Creo que la psicología en nuestra sociedad es muy tibia. Somos muy tibios en nuestra sociedad para escribir, para hacer, para argumentar, para revelarnos frente a todo esto. Creo que hay que darle un estatus a la psicología como ciencia. Creería yo que hay que estudiar mucho. Y creería yo que por encima de cualquier cosa, pues nosotros somos responsables de nosotros mismos como psicólogos para poder ayudarle realmente a los otros o poder ejercer una buena profesión. Muchas gracias, Mauricio. Y vamos, lamentablemente, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, te damos gracias, Mauricio, por habernos hablado, por haber compartido con nosotros sobre el campo de la psicología y la familia. Muchas gracias. Espero les haya gustado en la compañía el tema. Y hasta una próxima. Hasta luego.